En esta sección del curso estaremos viendo o continuando con diseño de banco de baterías, pero en esta ocasión también queremos incluir el diseño de el sistema fotovoltaico que va a alimentar, que va a cargar ese banco de baterías que trabajamos la última vez. Un elemento importante para ese diseño va a ser tomar en consideración el voltaje de carga que yo debo aplicarle o lo que yo debo tener en mis placas para cargar las baterías. Y para eso se utiliza esta fórmula, donde tiene aquí un factor de 1.2 por el voltaje del sistema menos todo este factor que tiene que ver con voltaje del sistema menos temperatura máxima del lugar menos la temperatura estándar que son los 25 grados centígrados por el coeficiente de temperatura del panel. Aquí se puede ver que ese coeficiente, ¿verdad? O ese valor de voltaje de carga al menos va a ser 1.2 más grande que el voltaje del sistema. Así que si yo no tuviera todos estos parámetros, ¿verdad? A la mano, al menos yo pudiera decir que el voltaje que voy a necesitar para cargar el banco de batería es 1.2 veces el voltaje del sistema. O sea que el voltaje del sistema, ¿verdad? Solo no es suficiente. Así que las placas tienen que tener 1.2 veces mínimo el voltaje del sistema. Así que en esta fórmula, pues V6 es el voltaje del sistema, que eso es si el sistema de banco de batería es a 12 voltios, o a 24 o a 48 voltios. Debemos tener el coeficiente de temperatura del panel, ¿verdad? Que lo hemos usado anteriormente para las fórmulas de voltaje máximo y mínimo. La temperatura máxima récord del lugar, ¿verdad? Y la temperatura estándar, que esa la conocemos y la hemos usado ya bastante, que es 25 grados centígrados. Pero si yo no tengo esos datos, yo puedo decir, mira, el voltaje de carga es 1.2 por el voltaje del sistema. Y con eso hago por lo menos una aproximación. Digamos que tenemos este ejemplo, ¿verdad? Tengo un sistema de 48 voltios que se requiere usar un panel para cargar un banco de batería. El panel posee un coeficiente de temperatura de negativo 0.004 y el lugar de instalación tiene una temperatura alta récord de 50 grados centígrados. Así que aquí sí, en este ejemplo tengo todos los datos para utilizar la fórmula que explicamos allá arriba y poder calcular el voltaje de carga del banco. Así que si yo inserto todos esos valores, me daría 1.2 por 48, que es el voltaje del sistema, menos el factor este completo que envuelve restar la temperatura récord alta 50 menos la temperatura estándar por el coeficiente de temperatura multiplicado por 48, que es el voltaje del sistema. Así que lo que me dé ese factor, 48 menos eso, por 1.2. Y eso me da 63.36 voltios. Así que aquí se puede apreciar que aunque el voltaje del sistema, o sea, del banco de batería, es 48 voltios, para yo cargarlo eficientemente necesito que las placas me den 63.36 voltios, ¿verdad? Un poquito más de los 48 que es el sistema. Así que con esta fórmula lo que se quiere es enfatizar eso, que voy a necesitar un poco más de voltaje en mis placas, ¿verdad? Para poder hacer ese diseño de sistema de placas solares para cargar el banco de baterías que explicamos en la clase pasada. Vamos a ver entonces un ejemplo de un diseño de un sistema fotovoltaico para cargar un banco de batería y cuáles son los factores que tengo que tomar en cuenta para eso. Así que aquí el problema dice que se requiere diseñar un arreglo de placas que provea para cargar un banco de batería que se alimenta en una carga de 6000
578 watt hora día. Este es un problema del libro con el mismo valor que ya habíamos utilizado anteriormente. El sistema me dice que es 48 voltios. Entonces aquí me dan los datos de los peaks on hours. Las horas de sol pico del lugar donde voy a hacer el diseño son 5. Me da también factores de eficiencia de la batería, de carga de la batería, que es 0.85, y factor de polvo en el ambiente, que es 0.95. O sea que les dan unos factores ahí de eficiencia que hay que considerar para realmente calcular la corriente que necesito que salga de esas placas fotovoltaicas, que son las que van a cargar mi banco de batería. Si no me dieran esos dos factores, pues yo presumo 0.7. Pues puedo presumir 0.7, 0.8, más o menos, ¿verdad? Eso es un estimado. Si no me los dieran, pues yo más o menos sé que va a haber pérdidas en el sistema por X o Y razón, así que puedo asumir el 0.7 que ya conocemos o 0.8, ya que en este caso va a dar un poquito más alto de 0.7. Así que tengo que calcular la corriente en amperes a suplir por el arreglo de placa fotovoltaica. Aquí se pide la corriente en amperes, ¿ves? Que es diferente de ampere hora, que era en el banco de batería. O sea, que el banco de batería se especifica en ampere hora. Acá yo necesito saber la corriente en amperes. Nos pide calcular el voltaje de carga, ¿verdad? Que lo acabamos de discutir. Y calcular el número de módulos o placas que voy a necesitar para cumplir con el requerido. Y nos dicen que este es el módulo que está disponible. Un módulo de 185 watts, 36.2 voltios de Open Circuit y la corriente de short 5.11. Y lo último, si nos preguntan si se cumple con el voltaje, en este caso sería el voltaje de carga con la corriente y potencia requerido. Así que empezamos nuestro diseño calculando la corriente. Calculando la corriente, ¿verdad? En vez de los amperes hora, yo voy a necesitar corriente en amperes. Pues primero voy a calcular la potencia. Pero es la potencia en watts. Tiene que quedar en watts, pelado. Entonces yo divido la potencia o el consumo que me dieron entre las horas de sol pico. Los peaks on hours. Y de esa forma, aquí hora se cancela con hora, día con día, ¿verdad? Porque yo tengo en un día 5 horas de sol pico. Así que todo eso se cancela y me queda que la potencia requerida es 1315 watts. Con eso es lo que tengo que cumplir en términos de potencia. En términos de corriente, ¿con cuánto tengo que cumplir? Pues la fórmula de potencia, ¿verdad? P es igual a V por I. Despejo por I me queda P entre V. Así que los 1315 watts entre el voltaje del sistema, que es 48 voltios, me da 27.41 amperes. Pero eso es la corriente que yo necesito sin considerar los factores de eficiencia que me dijeron que uno de ellos era la carga de la batería, que era 85% o 0.85, y el otro era el polvo o soiling que pudiera caerle a las placas en ese lugar, que era 0.95. Así que consideramos esos factores, ¿verdad?, de eficiencia. Vamos a poner por aquí que esté sin considerar factores de eficiencia. Aquí los considero dividiendo entre ambos la multiplicación de ambos factores, 0.85 por 0.95, así que 27.41 entre ese factor me da 33.94 amperes, y esta es la corriente con la que yo tengo que cumplir realmente, porque el anterior no considera los factores, ¿verdad?, de eficiencia. Así que mi diseño se va a basar en términos de corriente con ese valor. Para el voltaje de carga, mira, pues aquí fue un caso donde no conocíamos, no nos dieron información de la temperatura récord del ambiente o del lugar, y no nos dieron
el factor de voltaje, de temperatura de voltaje de la placa, así que mínimo, pues yo multiplico el 1.2 por el voltaje del sistema. Así que ese arreglo de placa mínimo tiene que tener 57.6 voltios para cargar mi banco de batería. Entonces sacamos el número de módulos basado, ¿verdad?, en la corriente que calculamos ahorita con los factores de eficiencia, 33.94, dividido entre la corriente del panel. Lo que cada panel que nos dieron ahí, ¿verdad?, da 5.11. Así que eso me da 6.66, como no quiero números así en fracciones, 7 módulos, que es la cantidad por ahora que con el que cumpliríamos con la corriente, ¿verdad? Eso es solamente con la corriente. Hay que ver si cumplimos con los otros parámetros. Así que para cumplir con la corriente yo necesitaría 7 módulos conectados en paralelo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que cada placa va a suplir 5.11. Pero eso es con la corriente. Yo quiero ver, tengo que cumplir con voltaje, con la corriente y potencia. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues el panel que nos dieron tiene 5.11, ¿verdad?, de corriente y 36.2 de voltaje cada placa. Si yo coloco 7 paneles en paralelo, entre ellos tendría 5.11 por 7 y cumpliría con la corriente, ¿verdad? Pero no cumpliría con el voltaje, porque una placa nada más, si las pongo las 7 en paralelo, van a tener 36.2 voltios y yo necesito 57.6. Por lo tanto, con 7 placas en paralelo no me funciona el diseño. Necesito colocar entonces en serie 2 en serie y a su vez en paralelo con las otras 2, en paralelo con las otras 2 en serie, así con 7 placas, ¿verdad? Así dos arreglos de 7 placas que me van a dar 14 módulos, 14 placas. Así que en realidad para cumplir con el voltaje y la corriente necesito 14 placas, porque ahora cuando yo sume, como hice aquí al ladito, 36.2 de 2 placas en serie más 36.2 me da 72.4 voltios y eso es mayor que los 57.6 que me pide de voltaje de carga. Así que ahí estoy ok. Y en corriente ya con las 7 en paralelo cumplíamos, porque era 7 por 5.11, eso da 35.77 amperes y el requerido era 33.94, así que estoy también por encima de ese valor. Y en potencia, 14 placas por 185 watts, que es cada placa, me da 2590 watts. Y el primer cómputo que hicimos, que era potencia, lo que requería eran 1315. Así que estoy por encima de eso, obviamente, estoy bien también. Y así que así quedaría nuestro arreglo de paneles. 14 módulos. En ese arreglo, para cumplir, ¿verdad?, tengo que poner 2 en serie y a su vez 7 en paralelo. Y ahí cumplo con el voltaje, con la corriente y con la potencia. Así que esto sería todo de este problema de diseño de sistema de placas solares para cargar un banco de baterías.